mi nombre es Ángel Ochoa, soy co-host de este podcast y acabo de lanzar mi primer ebook titulado México en Pandemia, un libro que te cuenta la historia de más de 30 mexicanos acerca de la realidad, situaciones y cambios duros que les ha tocado vivir durante la actual pandemia. Cada una de estas historias valen totalmente la pena ser leídas. Este proyecto se hizo con el fin de demostrarnos a cada uno de nosotros que aunque todos tengamos el mismo problema, no todos afrontamos las mismas realidades. Si te interesa, lo puedes buscar por este mismo nombre en Amazon o darle clic al enlace que dejaré en la descripción de este video en YouTube. Sin más que decir, disfruta del episodio. Estás escuchando Parlamento Vacío, un podcast donde se habla del pasado, el presente y el futuro de una manera reflexiva. Al micrófono Gerardo Cáceres y Ángel Ochoa. Bienvenidos otra vez a su podcast favorito, ya después de tanto tiempo sin grabar. Bueno, vamos a tener tanto tiempo sin grabar sin invitados, hicimos un buen break. No puedo decir que merecido, pero un buen break. Sí, no, de todo menos merecido, pero nos dimos un break. Y regresamos con un invitado súper especial, Varela, ingeniero en sistemas y con una maestría en astrofísica. Enrique Varela, ¿cómo estás? Y gran Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo les trata la vida? ¿Qué tal el descansito? No, la neta es que no podría ser un descanso de subir videos, pero la neta en la vida como general no, fue todo menos descanso. Sí. Sí, oye, pero cuéntanos un poco ahorita qué estás haciendo, para darle un poco de background a la gente, eres de Ciudad Juárez, bueno, te conoció Gerardo, yo la verdad no tengo el placer de conocerte, es la primera vez que interactuamos, pero fue por la Sociedad de Filosofía de Mindshop, cuéntanos un poquito. Sí, pues actualmente trabajo como líder de un equipo de desarrollo de software en una empresa que se llama DXI. Pues es una empresa más o menos grandecilla, más bien muy grande. Antes se llamaba HP, ahí estoy trabajando ya desde hace 6 años en un área donde se desarrolla pues en Unix y también se da soporte a usuarios. Este es mi actual trabajo, pues es en lo que he estado trabajando, digo, desde hace 6 años y pues actualmente estoy estudiando ahorita una maestría en ciencias de datos, que es lo que pues creo yo le podría complementar a las dos áreas de interés que tengo, que es tanto a sistemas computacionales y al desarrollo de software, como también al área de astrofísica y astronomía, digo, porque de hecho, o sea, sí, como bien dices, pues hice la maestría, pero todavía me falta presentar un proyecto para obtener, como quien dice, el grado. O sea, ahorita terminé las materias y pues ya solamente me faltaría desarrollar uno de estos proyectos, pero como estos proyectos son tienen una complejidad muy alta, pues sí decidí tomarme como que un break de un año para por mientras estudiar ciencias de datos y que se me facilite pues llevar a cabo cualquiera de estos proyectos, porque o sea, son proyectos donde sí te requiere que sepas programar Python a un alto nivel, que sepas interpretar información y estadística muy cañón. Entonces por eso sí ando complementando ahí estas dos cosas. Sí, es donde le hace justicia el nombre de ciencias exactas y ahí sí ya es exacto. Sí, bastante. Y ahí, perdona la pregunta, pero que seamos un poco chismosos, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas más o menos que se tratan ya a ese grado? O sea, supongo que ya no son como los mainstream que están aquí atrás, son los paralelos, agujeros negros y todo eso, ¿verdad? Que son los que llaman la atención. Fíjate que hasta eso, si son, como siguen siendo temas de interés, a veces se tocan esos temas en clases, pero pues ya un poquito más detallado. O sea, por ejemplo, está dividido en tres partes y pues cada una de esas, de eso, digamos, de esos bloques, pues contiene, las agrupaciones se hacen en base a la relación, bueno, a la relación que tienen una con otra materia. Por ejemplo, digo, se relacionan en cada bloque sus materias. Por ejemplo, al principio, pues la mayoría de las materias eran más orientadas a lo que es astronomía, que pues la astronomía y la astrofísica, pues ahí tienen ciertas diferencias. O sea, mientras la astrofísica estudia los
fenómenos que suceden, o sea, los fenómenos físicos tal cual que suceden dentro de las estrellas, en los planetas, etcétera, etcétera. La astronomía pues solamente estudia, se podría decir, la parte de los movimientos, y la mecánica y la mecánica celeste, es lo que estudia la astronomía. Entonces digo, por un lado, pues es más observación que nada, y del otro lado, pues si ya te metes en temas más teóricos, donde se Rigurosos. analizan, ajá, sí, donde se requiere ya más, entrar más en teoría y también en cálculos. Por ejemplo, digo, al principio hay materias muy interesantes. Por ejemplo, te puedo decir que una de las primeras que tuve es una que se llama astrobiología y exoplanetas. O sea, un exoplaneta, Ok. la definición de exoplaneta es cualquier planeta que orbita alrededor de otra estrella que no sea el Sol. O sea, por ejemplo, digamos, la estrella más próxima a nosotros es Próxima Centauri A. Y alrededor de Próxima Centauri A hay un cuerpo planetario que se llama Próxima Centauri B, que puede ser considerado un exoplaneta porque, como te digo, gira alrededor de una estrella. Entonces, esa materia es en lo que se enfoca más en estudiar ese tipo de planetas, que pues es un tema que también popularmente se hace muy interesante, porque siempre se ha tenido como que esta curiosidad de explorar nuevos mundos a los cuales nos podamos ir una vez que, por ejemplo, el planeta tenga algún evento catastrófico. Entonces, Claro. por eso en el ámbito popular se hace muy interesante ese tema de los exoplanetas. Y pues dentro, digo, ya ahondando en esos temas, pues ya también te pones a calcular la masa que pueda tener, incluso temperatura y otras características que dices, caray, ¿cómo puedo yo saber esas características si es un planeta que está a miles de años luz? O sea, es, y pues un año luz, como sabemos, digo, y que no sepa, que esté escuchando el podcast, es una medida de distancia muy grande. O sea, un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Y pues, como sabemos bien, la distancia perdón, la velocidad de la luz es alrededor de, ¿qué es? 300.000. 350.000 kilómetros por segundo, ¿ah? Algo así. Sí. Entonces es una velocidad, Barbaridad. ajá, sí. O sea, a la luz le tomaría 5 años llegar a una distancia, como les digo, que a esta estrella que es Próxima Centauri, que está aproximadamente entre 4 y 5 años luz de nosotros. Entonces, digo, ahí es cuando entra como que esa curiosidad de decir, ¿cómo podemos saber tanto de un planeta? Pues solamente con, Pues sí, observación. con las observaciones que tenemos pues de tecnología todavía limitada, porque si bien hemos hecho grandes avances, bueno, la humanidad en general hemos hecho grandes avances en materia de observación y de tecnología, pues todavía estamos limitados para saber más. Pero pues digo, ahí es donde entra lo interesante, porque pues se hacen bastantes, digamos, hay bastantes ecuaciones matemáticas que con ellas se pueden obtener información como eso que te mencionaba, las características de la masa de un planeta, la temperatura, el radio. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. O sea, pa- para saber primeramente las características de una estrella, se analiza algo que se llama espectro de la luz, pues, que emite esa estrella. Se me olvidó el nombre específico, pues el espectro de la luz El electromagnético. el espectro electromagnético, pues, se analiza ese espectro, y en base bueno, primeramente hay instrumentaria para analizar esos espectros que se llaman espectroscopios. Y pues haz de cuenta que en ese espectro
tú obtienes líneas de algo que se llama líneas de absorción, que son estas líneas que se generan, bueno, son absorciones que se generan cuando la luz pasa a través de cierto elemento de la tabla periódica, por ejemplo, si la luz pasa a través de una nube de hidrógeno, el hidrógeno absorbe determinada longitud de onda de esos paquetes de luz, y solamente determinado paquete de ondas, y deja pasar Es que es como los códigos de barras, ¿no? O sea, Ajá, vas sí, viendo qué se absorbe tal de las cual. líneas. Sí, tal Sí. cual. Lo que no se absorbe es lo que nos llega, y en base a lo que nos llega nosotros podemos determinar qué tipo de estrella es. En base a qué tipo de estrella es, pues ya podemos determinar si es una estrella joven, si es una estrella gigante, si es una estrella pequeña, el color de la luz, etcétera, etcétera. Entonces, ya en base a esto, pues ya empezamos a conocer las características de la estrella. Entonces, luego hacemos observaciones de lo que, por ejemplo, de cuando el planeta que está orbitando alrededor de esa estrella pasa por enfrente de ella, se produce una disminución De su brillo. del brillo en cierta proporción. Entonces, en base a esa proporción y en base a la masa de la estrella, pues también podemos obtener el radio del planeta, y en base al radio del planeta, pues obtenemos también la masa del mismo, porque Claro. pues se combinan datos, pues, porque también podemos saber la luz que viene de la estrella pasa por la atmósfera de ese planeta, y ahí se genera otra vez otra serie de absorciones de luz, y gracias a eso podemos saber de qué se compone el planeta, pues si es un planeta rocoso, si es un planeta gaseoso, etcétera, etcétera. Y pues ya con eso se hacen mediciones de densidad y, como te digo, ya luego de la masa que contiene. Sí, y todo es de observación, porque, o sea, por ejemplo, el fenómeno más cercano que tendríamos sería el color del cielo, ¿no? Cuando los rayos del sol pasan a través y pues vemos el cielo azul, entre Sí, comillas. eso se le llama efecto Rayleigh, y haz de cuenta que, tal cual como mencionas, es la luz hay un efecto de difracción que desvía ciertos colores, se puede decir colores, pues, pero que más bien es ciertos rangos de longitud de onda, y pues, más bien permite pasar ciertos colores, por ejemplo, el rojo, los amarillos, verdes, y por otro lado se quedan atrapados los colores más orientados al azul, que viene siendo el azul, el violeta, etcétera, etcétera. Y de hecho es por eso también que debido a nuestra atmósfera, que también no pasan hacia nosotros otra, otros, otras longitudes de ondas, como ya sea rayos ultravioleta, bueno, a excepción de cuando tenemos problemas en la atmósfera por la capa de ozono, pues no deberían pasar rayos ultravioleta, no deben de pasar, y es muy poco probable que pasen rayos X y rayos gamma, que son rayos de alta intensidad, o sea, son paquetes de luz con mucha intensidad que incluso pueden llegar a dañarnos. O sea, nuestra atmósfera es la que nos protege de esas amenazas exteriores. Y por cierto, tengo esta duda. Tú como, pregunta de ingeniero a ingeniero, ¿no te costó trabajo en manera teórica entrar con una carrera de ingeniería a una maestría de ciencias físicas? O... Sí, en parte sí, mira, porque como lo comentaba siempre, o sea, yo siento que tuve que aprender doble, a diferencia de los demás compañeros, porque para empezar, la materia que llevé de física estando en la universidad, pues realmente no me enseñó casi nada. O sea, era lo más básico, como calcular fuerzas, pero lo más básico, lo más Era básico. Vectores y Incluso, ese pedo. mecánica clásica, ¿no? sí, ajá, totalmente, ajá, exactamente. Y pues cuando incluso el profe faltó un chorro y no aprendí mucho. Entonces, haz de cuenta que, pues digo, por quererme demostrar, voy y entro a esta maestría, y luego empiezo a ver que
hay problemas que se resuelven con la mecánica clásica y agregándole más grado de complejidad. Entonces, tú ves que muchos de los compañeros pues ya tienen un grado de licenciatura en física, entonces ya la llevan de gane, incluso a ellos se les complica a veces y pues si ahí es cuando dices, ah, caray, pues si a ellos se les está complicando, yo estoy Sí. mucho peor. Entonces, pues sí fue muy difícil porque pues primero tenía que reaprender lo que se me había olvidado y luego agregarle un grado de complejidad, pero fíjate, o sea, hasta eso lo que a mí me sirvió fue como hacer grupos de estudio. Yo tenía pues ya mi grupo de estudio definido con una persona que era de Colombia y una persona que era de Ecuador, con los cuales me entendí muy bien y había cosas que ellos me explicaban. O sea, uno de ellos era incluso profesor de matemáticas de preparatoria, entonces pues les sabía bastante las matemáticas, que también pues eso influye mucho en algunas materias y esta persona pues me explicaba al principio cosas que yo no sabía y luego ya al final nos complementábamos cuando hacíamos prácticas nos complementábamos con información y si no sabía él, yo le explicaba él a mí. Entonces, eso ayudó bastante a aprender. Siempre creo yo que el trabajo de alguna manera en equipo, pues sí te beneficia. Sí, es algo que platicamos él y yo muy seguido, que es la desventaja pues, de ser autodidacta y la fortuna que es tener un grupo de estudio con quien, pues al menos o sea, abocándolo aquí a, por ejemplo, ciencias Con quién sociales, rebotar donde te ideas. dan otras ideas, igual en las ciencias exactas, el tener grupos de estudio, pues que básicamente, como tú dices, se te dificulta algo y hay quien pues te dé un apoyo, ¿no? Sí, o sea, como por ejemplo, o sea, voy a mencionar a Mindshot. O sea, yo tomando mi curso sí aprendí todo, pero siempre he dicho de donde más aprendí fue en la cantina. O sea, tanto todos los viernes y así, de escucharlos, todo ese show, sí fue donde aprendí bastante. O sea, ahí ahorita ya que estaban rebotando ideas entre tres, así del mismo tema, siento que también. Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo también. Se- me pasa de la misma manera y pues es que hay muchas maneras en las que eso nos beneficia, digo, platicar siempre las ideas, porque, por ejemplo, a veces en los libros, y me ha pasado muchas veces, vienen las cosas muy teóricas, o sea, viene muy técnico, pues, entonces, a la hora de querer comprender, no logras aterrizarlo en un ejemplo práctico. En cambio, por ejemplo, ya cuando estás platicando con alguien, a lo mejor esa persona lo entendió tan bien que puede hacer una analogía o algún tipo de interpolación que te haga comprender con un ejemplo bien el concepto. Y eso también me pasa mucho en eso que mencionabas, en la filosofía. O sea, hay cosas que yo las puedo leer en un libro y digo, ¿qué es esto? Ya alguien me las explica y digo, oh, que ya entendí. Y pues ahí también es bastante interesante cómo a través de la comunicación podemos aprender y enseñar a los demás. Por ejemplo, existe no sé si conozcan a un físico muy famoso pues, de a mediados del siglo pasado que se llamaba Richard Feynman. Sí, Richard sí, Feynman. Era un profesor que él decía que la única manera de darte cuenta que aprendiste un tema bien es Es era enseñarle a enseñárselo a los alguien. explicárselo a las demás. demás. Ajá. Y pues él lo hacía muy bien, o sea, los ejemplos que daba en clase, digo, se volvieron famosos a tal grado que hay grabaciones que podemos buscar en YouTube y ahí nos aparece dando temas acerca de física que dices, ah, caray, qué buena manera de enseñar de ese vato. Y fíjate, o sea, eso me lleva a este tema que es la importancia de los divulgadores científicos en la actualidad. Digo, si no fuera por muchos científicos que se van hacia esta área de la ciencia, que es la divulgación, pues muchos de nosotros no nos veríamos motivados o enganchados para estudiar algo relacionado con la ciencia o incluso pues mínimo ver algo del tema. Sí, o Sí, sea, al menos puedo hablar por mí, no sé si por Ángel, pero yo me decliné me acuerdo que en tercero de prepa, o sea, bueno, para pasar a tercero de prepa no sabía qué estudiar así, y me decliné a las ciencias exactas o sea, por muchas cosas, pero en gran parte también por Javier Santolaya. O sea, por ver los videos de Santolaya, de que dije, ah, no sí, o quiero. sea, creo que
es el que conectes o no con una ciencia tiene que ver mucho con quién te la enseña y con quién te la comunica, porque, o sea, volvemos a esta noción de que el conocimiento está conectado con la manera en la que tú te desenvuelves o en la manera en que tú estás relacionado con él. O sea, no es lo mismo que alguien aprenda física a fuerza porque se lo dan en la secundaria y a él le gusta, no sé, pintar o dibujar, a alguien que de verdad ame la física y que vea cómo Feynman daba sus explicaciones, como Javier Santolaya, Crespo, Y el robot de aparte, o Platón. sea, deja tú que siento que tiene mucho que ver el sistema educativo en el sentido de que la materia de física es muy variada, o sea, puedes experimentar bastante Sí. y siento que en prepa te atiborran de matemáticas y Y a matemáticas y matemáticas. no sé si tú tengas esta noción, pero creo que hace falta muy poco para, para motivar a las personas a que les guste la física, porque creo que a todo mundo le gusta entender y creo que a todo mundo le gusta saber, o sea, por ejemplo, hay cosas como cómo se hace este vaso, o cómo funcionan los micrófonos, Fácil, o sea, o cómo funciona el internet. por qué se hizo tan famoso este Stephen Hawking, güey? O sea, por los temas que tocaba y ese show, y, o sea, todos conocen a Stephen Hawking, güey. Y el vato no te atiborraba de matemáticas como los maestros de prepa. Sí, y ese es el primer error que cometen los educadores. Digo, desde el principio, el modelo educativo, la manera en que nos trata de enseñar los temas, yo creo que no es la correcta. Si alguien al principio, cuando estuviéramos aprendiendo de niños acerca del sistema solar, nos diera un poco más de motivación, yo creo que otra cosa sería, porque siempre se enseña como si fuera una materia complicada, como si fuera una materia tediosa. Entonces, no te incitan, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que se pregunta en los exámenes de los niños? Nombra los 9 planetas. Entonces, todo se vuelve solamente un ejercicio de memorizar O sea, y de escupir todo, pero si realmente alguien te dijera las maravillas y las cosas tan increíbles que suceden dentro de los planetas o de las estrellas lejanas, pues otra cosa sería que te interesaría demasiado. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo divulgan, en este caso, pues los más famosos que conocemos, que es Carl Sagan y, bueno, que ya se murió, y Neil deGrasse Tyson, que es el Acá lo, actual te- presentador. acá lo tenemos. Ah, Ah, qué Neil deGrasse chévere, Tyson. yo también lo tengo. Por ejemplo, o sea, sus libros son exageradamente digeribles, o sea, y la verdad es que no se necesita demasiado conocimiento así exagerado como para entender No. las ideas tan complejas que te comunica, y pues no, ni se diga sus programas de televisión. O sea, los programas de televisión todavía te ilustran más, digo, las Exacto. imágenes que hoy en día se han logrado con los avances del CGI y todo esto, pues que se presenta Claro. en Es, Cosmos. es, eh, Sí, eh, es, es es bien impresionante. Y aparte impresionante. también de que te da cuenta que la física tiene que ver con todas las ciencias, porque, o sea, no solo Sí. te habla de la física per se, te habla de todos temas y Te así. enseña que la física es más que gráficas y números, porque, o sea, por ejemplo, uno de los capítulos que más me impactaron de El de Cosmos de la Babilón. última es el de Babilov. O sea, el cómo se va, regresa a un país totalmente diferente, después, cómo surge que lo achacan de que fue espionaje, cómo estaba haciendo una investigación en materia de evolución, creo, y muere de inanición, creo, lo tenía de inanición, y cómo todo su grupo de trabajadores murió sin probar una Sí. minúscula materia de la comida que estaban estudiando. O sea, todo eso te lo encajan de una manera, oye, esto es la física, o sea, la física son decisiones importantes, no solamente son Y también números y tiene que hablar cuentas. de historia. Sí, o sea, creo que esto nos ha marcado. Igual a mí, de hecho, la gran clave que me decidió por completo estudiar ingeniería ambiental, de hecho fue un capítulo de Cosmos, es con el científico Peter, se me fue el nombre, pero el capítulo se llama El cuarto limpio, o sea, la creación del cuarto limpio, donde el vato se da cuenta que todos estamos llenos de plomo y todo ese show. Y no sé, como que eso también me motivó mucho. También un divulgador muy bueno en cuestión de libros es para mí que también muy digerible Michu Kaku. mm, sí.
Sí, por ejemplo, en esto que mencionas de la forma de divulgar, por ejemplo, hay preguntas que enganchan y en base a ya obtener, digamos, en haber obtenido la atención de los demás, pues puedes desarrollarlo bastante. Por ejemplo, me gustan las preguntas que son muy tipo badabun, así de que no creerías esto, pero Ah, sí. obviamente no orientado a algo bueno, ¿ah? Por ejemplo, este, el caso de cuando te dicen en estos programas, no creerías que hay un planeta donde llueven diamantes, y así dices, ah, caray, ¿cómo es eso? Caray. Y pues ya te empiezas a involucrar más. Y digo, gracias a esto, pues es que se mantiene viva también la ciencia, porque la ciencia en mayor parte se financia a partir de los fondos públicos. Y los fondos públicos se obtienen solamente de manera que toda la población o la mayoría de la población tenga interés en ese tema y exija que se le destine fondos a eso. Porque, mira, por ejemplo, hablando así de historia, uh, se habla mucho de esto que fue pues un paso gigante para la humanidad, que fue la carrera espacial en general, no solamente la llegada a la Luna, sino en general. O sea, por parte de la URSS, el haber enviado el primer satélite a la órbita, por parte de Estados Unidos también haber hecho, no fue un solo alunizaje, fueron como 5 o 6, no recuerdo exactamente el número, pero fueron varios alunizajes los que se hicieron. En materia de propulsión de cohetes, pues se avanzó bastante. Y eso estaba, pues en su momento estuvo motivado por quererse medir la altura, a ver quién era más grande entre Estados Unidos Y y la Rusia. URSS. O sea, ajá, que en ese momento pues decían, a ver, yo soy más grande porque yo hice esto, y el otro vato decía, no, espérate, yo te voy a rebasar y hago esto. Entonces, pues ahí en esa carrera espacial pues se lograron muchas cosas, pero a partir de que se, 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 Estados Unidos, pues entre comillas, gana la carrera espacial y llega a la Luna y hace sus alunizajes, fue decayendo mucho el interés de la población. Bueno, al menos esto en Estados Unidos, fue cayendo el interés de la población por estos temas de la exploración espacial. De hecho, eh, Carl Sagan no solamente fue un divulgador y presentador de televisión, sino que pues también fue un científico multidisciplinario que ahondó en varias ciencias. Y pues también a mí lo que se me hace bastante interesante de él es que también era un rockstar. O sea, el vato se metía en temas políticos, participaba, y también de la farándula. O sea, se codeaba con actores y con músicos, etcétera, etcétera. Pero digo, estas influencias las usaba para bien, porque por ejemplo empezó a querer, más bien logró recaudar fondos por parte, claro, de fondos públicos para programas como el SETI. El SETI, no sé si lo conozcan, es un No, programa, ¿sí lo conocen? no, yo no. Ah, no me acuerdo qué significan las siglas, pero es para la búsqueda de vida inteligente fuera del planeta. Entonces, eso era algo que pues al principio no tenía destinado ningún recurso, y en base a este tipo de influencia que hacía Carl Sagan y también Francis Drake, que es otro de los científicos que fueron fundadores ellos dos del SETI, pues ¿El de la ecuación consiguieron de Drake? el mismo de la ecuación de Drake, Simón. Ellos consiguieron estos fondos para que se les prestaran, por ejemplo, los telescopios de ondas de radio para explorar si recibíamos señales desde fuera del universo. Él también impulsó mucho el primer rover que se mandó a Marte. No me acuerdo cómo se llama, la verdad, pero fue uno de los fue el primer carrito no tripulado que se envió. Y fíjate, o sea, curiosamente, cuando se va a enviar este primer rover a Marte, la gente estaba súper interesada. En ese momento era, yo creo que la cúspide del interés público por la ciencia, porque creían que este rover, al mandarnos
información y fotos de Marte, ellos pensaban, incluso el mismo Carl Sagan pensaba y varios científicos que en Marte iba a haber vida, iba a haber una civilización, porque pues hasta ese entonces era muy desconocida, no sabíamos qué había ahí, si había edificios, si había personas, si había animales. Entonces pues era como que una gran ilusión de que nos enviaran imágenes desde allá con, con, con vida, pues, que se mostraba vida. Entonces llega este rover allá a Marte, envían información y se ve pues, todo desértico. Entonces la popularidad por la ciencia, menos por la exploración espacial, decayó bien cañón a tal grado pues de que ya la NASA también perdió muchos recursos, por eso ya dejó, incluso canceló programas espaciales que pretendían también alunizar más veces, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace el Carl Sagan? Pues digo que se codeaba con muchos productores y actores de Hollywood. De hecho, su primera esposa, creo, o la segunda, no me acuerdo, era una productora que es Andrewian, fue la que produjo Cosmos. Ajá. Entonces, fue lo que hicieron, hacer un plan para reincentivar el interés por la ciencia, en específico por la astronomía, en las personas. Entonces, por eso se creó Cosmos y pues Cosmos en su momento fue un bombazo, o sea, Y hasta la fecha, ¿no? O sea, yo creo hasta que la es... fecha, sí. Sí, sí. Ahí, en lo que dices, me llama la atención dos cosas para la física, que la primera es son la creatividad y el uso de influencias o el expandir pues el campo, ¿no? Porque primero que nada, en la creatividad, o sea, para que una persona llegue y diga, oye, güey, ¿sabes qué? ¿Y si nos vamos a Marte? ¿Y si mandamos un carrito a Marte? O sea, tiene que haber un proceso en el que te salgas de la norma, ¿no? En el que dejes tantito, pues supongo que el texto, la computadora y digas, qué podemos hacer, ¿no? ¿A qué podemos llevar la física? ándale. Y lo otro es el uso de influencias porque también es cómo incentivas, como tú lo decías, cómo incentivas a la población a que quieran la física. O sea, el problema, como lo platicábamos en psicología, no me acuerdo en qué capítulo, el problema no es que yo cambie de A a B, el problema es cómo le digo a la sociedad que quiera a B para que Sí. ya no quiera A. Entonces es muy interesante eso que Y comentabas. también como, o sea, como lo que dices, también siento que tiene que ver mucho los escritores de ciencia ficción, porque también en aquel momento que Carl Sagan era, creo que el mejor amigo, un muy buen amigo de Isaac Asimov. Y Isaac Asimov creo que también tuvo que ver mucho con la inspiración en la ciencia y todo eso. Que aparte era científico, ¿no? Si no estoy mal. Isaac Asimov. No recuerdo la formación académica de Isaac Asimov, pero la verdad es que a pesar de que nomás he leído dos relatos de él, pues se me hace un vato súper adelantado para su época. O sea, por ejemplo, las tres leyes de la robótica actuales están basadas en lo que él escribió, güey. O sea, eso ya te dice que un novelista, güey, planteó un problema ético para la tecnología, para la ciencia, o sea, incursionó en campos que pues todavía no le no le correspondían, pero pues lo hizo muy bien. ¿Sabes qué era? No era científico, era historiador, ya me acordé, porque de hecho tiene muchos libros que también los desconozco, no los he leído, pero sé que son libros muy interesantes acerca de las interpretaciones de la Biblia. O sea, Ah, él leyó cabrón. la Biblia y le trató de dar una interpretación de lo que, como histórica, de lo que realmente sucedió. O sea, por ejemplo, pues sí, o sea, si habla de una guerra en la Biblia, él trata en sus relatos de ajustarlo a la historia que se puede decir oficial real. Digo, pues para los que no, para los que sean creyentes, no puede ser. Ajá, me explicó. Entonces, pues digo, este vato está muy avanzado. De hecho, hablando de sus libros, hay un libro que se llama La Última Pregunta y habla en ese libro, pues para no spoileárselos, ya toca temas de inteligencia artificial y pues también se podría decir que este tipo de machine learning, porque es una máquina que va aprendiendo y va aprendiendo y conforme va aprendiendo se va haciendo más inteligente y va dando respuestas más complejas a preguntas más complejas, claro. Y también pues toca temas como los tipos de visibilizaciones
que pues todavía seguimos estancados ahí, pero sí, sí, hay un tipo de civilización, más bien una categorización de civilizaciones que se llama la, ah, pues es un Kardashev se llama esta categorización y habla de los tipos de civilizaciones que existen. O sea, nosotros somos como que el acero, porque haz de cuenta que la civilización uno es la civilización que ya logró aprovechar bien los recursos de todo un planeta. O sea, nosotros todavía estamos muy lejos de eso. Luego la civilización 2 es, tipo 2 es la civilización que ya logró aprovechar los recursos de todo un sistema solar. Y luego va avanzando así, tres, pues de la galaxia, etcétera, etcétera. Y digo, esos temas los aprovecha bien fregón en sus libros, digo, por eso se me hace muy, muy, muy interesante este Isaac Asimov, porque sí está muy, muy adelantado a su época. Sí, o sea, como dice Ángel, sí siento que sí tuvo que ver mucha la creatividad de Carl Sagan con Isaac Asimov. Igual yo solamente he leído La Fundación, no tengo mucho, pero sí, Pero ahí, corrígeme si estoy mal, ¿no es ese libro el de la última pregunta donde hacen una pregunta así bien compleja de cuál es la razón de la existencia? Una pregunta y que la máquina nada más Acerca de la responde, entropía. ajá, y nada más responde 42 o responde un número o responde algo al azar, creo, ¿no? No, 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 en este libro dice, o sea, el libro hasta esto pierde la noción del tiempo porque el pequeño librito está como que basado en miles y millones de años. O sea, dice que cuando se crea esta máquina de inteligencia artificial, se le va y se le pregunta cómo se revierte la entropía y que dice, o sea, va diciendo mientras no tenga la información, va diciendo información insuficiente, algo así. Entonces, va avanzando el tiempo y se le va preguntando cada vez recurrentemente y pues mientras no, casi en todo el libro pues no sabe la respuesta, dice información insuficiente y hasta que al final es cuando logra, yo creo que ya recabó toda la información y logra responder la pregunta y pues ahí se las dejo porque el final pues sí está así como que da un Un giro twist. chido. Ajá. Entonces, pues es más bien, por eso te digo, yo lo asemejo más bien a un modelo machine learning, porque va aprendiendo, pero mientras no tiene la respuesta, pues dice eso, Sí. información insuficiente. Y pues el libro da a entender que llega un momento en el que ya tiene toda la información para contestarla. Ey, ahorita que estamos hablando de tecnología, yo tengo esta noción, no sé si tú la compartas o tengas o una postura contraria, sobre que de cierto tiempo para acá el avance de la tecnología ha sido más en especialización de campos que, que, o sea, más en nichos así de, oye, bueno, pues ahora por ejemplo, esta computadora que ya corría a 34, ahora corre a 62, por ejemplo. Así, ya es más especializado pues, ir por cosas nuevas, ¿no? ¿Tú qué dirías? Pues fíjate que te voy a dar una respuesta ambigua porque, o sea, no estoy bien definido en esto, pero te diría sí y no. O sea, sí estoy de acuerdo contigo porque realmente cuando se lograron más avances y más inventos en cuanto a tecnología, pues fue cuando había de por medio un interés extra, como fueron las guerras. O sea, se sabe y es súper sabido que militarmente se hicieron, bueno, gracias más bien a lo militar, se hicieron los avances más grandes del siglo pasado en cuanto a tecnología. O sea, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron, por ejemplo, estos escáneres de radiofrecuencias, y pues en base a eso también se desarrolló el horno microondas, se desarrollaron radares, etcétera, etcétera. Entonces también se desarrollaron militarmente redes para comunicar computadoras, que era el proyecto ARPANET. A partir de ahí nace Internet. Entonces, digo, hubo muchos avances de ese tipo el siglo pasado, pero incentivados por por lo militar, por la guerra. Y hoy en día, pues como dices, por un lado se está especializando más ciertas cosas. Esto que se le llama la ley de Moore, creo, no me acuerdo cuál ley es, pero es una ley que dice que
las computadoras y los electrónicos en general, más bien los chips, van aumentando su capacidad de forma exponencial. O sea, un chip a lo mejor que hace 20 años solamente funcionaba a tantos megahertz, ahorita ya funciona en gigahertz. Y como dices, su capacidad de procesamiento se va haciendo cada vez más grande. Pero también yo veo algunos otros avances que nunca se hubieran imaginado el siglo pasado. O sea, si hablamos del, por ejemplo, el smartphone, güey, es inimaginable. O sea, ni siquiera en la ciencia ficción hay algo que se le parezca al smartphone, porque en la ciencia ficción, por ejemplo, en Star Trek, pues había un tipo de celular que podías hablar a donde quisieras, cuando te no existían los celulares, claro, inalámbricamente a cualquier parte del mundo. En otras, en otras series y películas existían, por ejemplo, monitores como que nos se podían comunicar como estamos comunicando ahorita por medio de videollamada. Entonces, y en otras había artefactos para ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero nunca se visualizó un dispositivo que lo tuviera todo. O sea, nuestro smartphone tiene cámara, tiene micrófono, tiene conexión a internet, podemos leer, podemos grabar, podemos comunicarnos por videollamada. O sea, tú sabes que tiene un sinfín de cosas para las que se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, yo veo un gran avance. Otro gran avance, pues, es también por ejemplo, el Internet de las cosas que se está aplicando actualmente a todo lo que a todo lo que usemos en el día, se le está aplicando tecnología para hacerlo inteligente. O sea, incluso nuestros refrigeradores hoy en día, pues, y el que yo tengo no, ¿verdad? Pero los que están saliendo ya tienen cámaras, ya tienen sensores, tienen todo. Entonces, yo creo que es a lo que no lo vemos todavía palpable, pero es a lo que se dirige el futuro con todo el nuevo poder de procesamiento que tenemos. O sea, por ejemplo, te digo, un ejemplo que yo siempre doy y que se me hace muy interesante es que pues, las economías tarde o temprano van a tener que cambiar a un modelo en el que se base todo en el Big Data. O sea, porque a lo mejor ya en un futuro todos nuestros refrigeradores van a tener sensores que indique cuando nuestras sodas más bien nuestros refrescos se está acabando, y a lo mejor esos datos van a ser enviados directamente a la central de Coca-Cola, donde se van a crear automáticamente Coca-Colas en base a la información estadística que le da todos nuestros dispositivos, y van a ser modelos predictivos muy exactos que van a generar insumos, productos específicamente y muy exactamente para la cantidad de personas que lo necesitan. Entonces, por ejemplo, ese tipo de avances tecnológicos, pues todavía no son muy visibles, pero sí son bastante importantes y van a cambiar, van a revolucionar todo. Sí, hablando acerca de eso, eh, o sea, ahorita también está el programa, ¿no? Que ya Facebook cambió de nombre, ahora se llama Meta. Y hablando de lo que decías que van a tener ahora, podrían tener una imagen un poco más exacta o precisa de nosotros. ¿Crees que se llegue a palpar exactamente, podríamos palparnos nosotros exactamente en una hiperrealidad, además de esta? Como Ready Player One. A mí se me hace bien chida este tema, pero la verdad, yo desconozco si nos va a tocar ver a nosotros eso, pero yo creo que sí va a ser posible. Digo, en un momento se vieron muy imposibles ese tipo de realidades virtuales, y pues solamente nos conformábamos con lo que es la realidad aumentada, porque pues la, sí, la realidad, como sabemos, la realidad aumentada y la realidad virtual se diferencian, pues que de la aumentada solamente es como una extensión, pues que nos permite involucrarnos pues con la tecnología. Por ejemplo, Pokémon Go, que a través de un dispositivo pues podemos ahí interactuar. Pero la realidad aumentada, como salía en las películas o en las series, a mí se me hizo siempre así como que algo bien futurista. No sé si llegaron a ver la tercera temporada, creo, de Yu-Gi-Oh, donde se meten también a una realidad virtual. Y bueno, también en Black Mirror hay uno de estos Sí, capítulos donde por medio de un chip se mete directamente a los videojuegos. a los videojuegos. Entonces, pues yo todo esto sí lo veía medio imposible, pero la verdad es que
ya últimamente con los avances, por ejemplo, que ha hecho la empresa, no Elon Musk, la empresa de Elon Musk, Neuralink, pues yo digo, a lo mejor estamos cerca, no sé qué tan cerca, pero mínimo ya se dio un paso adelante para Sí, ya lograr llegamos eso. a un paso de que puedas numerizar ciertas partes de tu cognición, o sea, de las partes de tu cerebro que no creerías que se pudieran Sí, numerar. está cabrón. Como Sí, el o sea, capítulo de Black Mirror, donde puedes acordarte de tu, o sea, donde literal puedes ver tus recuerdos en la televisión. está muy chido y digo, a- a- hay detractores, por ejemplo, de ese tema. Hay un neurólogo muy famoso que se apellida Damasco, creo que sí, es portugués. Él, por ejemplo, sí critica mucho a Elon Musk y sí dice totalmente que no sabe cómo funciona el cerebro. Pero digo, al fin y al cabo, es una empresa privada incentivada con dinero, o sea, hay dinero por medio y a lo mejor no el personaje de Elon Musk, sino los científicos que están detrás de ese proyecto, pues pueden llegar a lograr eso de que una interfase logre comunicar a nuestro cerebro y nos haga sentir esas sensaciones y emociones como si estuviésemos en una realidad, porque pues si nos fijamos, nuestro cerebro funciona a partir de impulsos eléctricos, entonces si hay algo que logre Lo suficientemente este, convincente. sí, sí, ajá, que logre estimular esas partes del cerebro que, si por ejemplo comemos una dona, hay partes de nuestro cerebro que nos dicen es algo dulce, a lo mejor al rato nos van a poder replicar esa misma sensación Ah, la con madre. solamente estímulos eléctricos. Digo, no sé cuánto, pero pues yo creo que sí va a ser Sí. posible tarde o temprano. Sí. Y tú, ya hablando de Elon Musk y que, pues, con la preparación de ciencias exactas que tienes y con el conocimiento de filosofía que tienes, ¿Cuál es tu postura? ¿cuál es tu postura de ir a Marte o no ir a Marte? Sí, sí. O sea, Fíjate sinceramente, que, O sea, del pues, personaje Elon Musk y y su alrededor. sí, o sea, como saben los que me conocen, pues yo soy como que más tirado a la izquierda, güey, en cuanto a situaciones sociopolíticas. Y creo que lo que hace Elon Musk en muchos sentidos, pues hace muchas cosas incorrectas. O sea, lo que hace con la especulación por ejemplo, de criptomonedas, eh, es de lo más ruin, güey, que pueda Sí. haber. Hace muchas cosas, digo, incorrectas y dentro de lo que desarrolla, pues hay cosas muy interesantes, porque para cualquier fan de la ciencia ficción, pues lo que está haciendo hoy en día a lo mejor nos puede parecer emocionante, por ejemplo, cuando vemos los cohetes de SpaceX lanzados, o cuando sabemos que Starlink envió ah, eh, satélites a la órbita que pueden proveernos de internet donde quiera que estemos, y cuando sabemos que todos los avances que quiera hacer, pues los escuchamos, pues sí nos emocionamos, pero realmente sí me entra mucho este pensamiento del dilema de decir a costa de qué. O sea, si hay cosas que se deben resolver antes de buscar otros avances como los que está haciendo Elon Musk. Y dijeras tú, o sea, su dinero, puede hacer lo que quiera con él, porque pues él es de la iniciativa privada, pero lo malo es que este vato se nutre mucho de los fondos públicos. O sea, le cuesta al menos a los contribuyentes de Estados Unidos les cuesta mucho lo que hace Elon Musk. O sea, los subsidios que les da el gobierno para la carrera espacial, para los carros, los coches Claro. eléctricos, pues le cuestan a la gente, y no es por su mérito propio nada más, sino por toda la estructura política que existe en Estados Unidos. De hecho, o sea, digo, hace muchas cosas que para mí son deplorables. Por ejemplo, tenía sus fábricas y sus headquarters en California. Empezaron a darle restricciones, por ejemplo, en pandemia, que le dijeron, Tienes que cerrar", y pues no, es que tengo que construir, él decía, tengo que construir tantas Cybertruck, no, pues que tienes que encerrar porque es COVID.
Y el vato decía, amenazaba con decir, si siguen haciendo esto me voy a ir a Texas, porque en Texas me lo permiten más. Y terminó haciéndolo, o sea, ya creo que está planeado su trasladar varias de sus fábricas y las oficinas principales a Texas. Entonces ahí te das cuenta que es un vato que practica el capitalismo salvaje a su máxima expresión. Sí. Si no hace lo que dice un país por el bien de aunque sea por el bien de la gente, pero que vaya en contra de sus intereses, el vato es capaz de quitar trabajos e irse a otro lado. Sí, ahí me da, me da esta noción de que, pues, o sea, en general la ciencia y la tecnología y el avance siempre ha estado muy conectado con la política, ¿no? O sea, como que siempre hay este bracito, o sea, y bien, no me acuerdo quién lo decía, que mientras exista la corrupción, la democracia no va a ser más que la sombra, ¿no? O sea, algo así era la frase. Entonces, como que una vez que te das cuenta de esto, llega a ser medio desalentador saber que a veces la flecha de la innovación, la flecha de la tecnología y de la ciencia va en pro de ciertos fines que están detrás de todo eso, como que no es como que cien Va por a ciento costa de la puro. gente de clase baja, güey, o muy Sí, baja. por ejemplo, las investigaciones médicas, güey, pues a mí me decepcionan bastante porque los nuevos medicamentos que se desarrollan o nuevas curas para enfermedades casi siempre son por medio de la iniciativa privada con subsidios muy grandes de los gobiernos, pero realmente, ¿dónde terminan esas curas? Si no es que en los anaqueles vendiéndose a grandes precios. Me viene a la memoria un caso de un documental que les recomiendo mucho que está en Netflix, que se llama Dirty Money. En este documental pues habla de varias prácticas de empresas así medio ruines y una de ellas se trata del monstruo que es la, las empresas pues de laboratorios fármacos pues y habla de una empresa que se llama Value, que era canadiense, entonces la compra un individuo y los medicamentos más caros los infla excesivamente. O sea, por ejemplo, había creo que era antirretroviral, creo que sí, un medicamento para el VIH o el SIDA, que el vato lo infló enormemente, o sea, la verdad es que ni me acuerdo la cifra, pero era así que a lo mejor cada pastilla te costaba $2, pasó de costar $2 cada pastilla a costarte $900, A la así de Madre. madre. exagerado. Entonces, mucha gente ya no podía pagarlos y los que tenían seguros, pues también los seguros ya no les cubrían tanta cantidad. Y digo, hay ese tipo de prácticas tan ruin que me decepcionan porque se supone que si se beneficiaron de la parte pública, de los fondos de la parte pública, pues deberían en cierta parte ser económicos, beneficiar pues a la población, que tuvieran acceso a la población a ellos, pero pues no es así. Entonces sí es un tema que en cuanto a ciencia y avances tecnológicos, pues lo malo es que ahorita la mayor parte están siendo por parte de la iniciativa privada, o sea, Sí. y Ah, todo lo inflan, ¿no? Hay de por medio dinero, hay de por medio inversores que quieren ganancias, pues es lo que hay. sí, lo platiqué y lo platicábamos con Iliana, en el capítulo de Iliana, que, o sea, hay una serie que se llama Suits, en la que se tratan mucho de estos casos de que no, tienes que invertir esto, pero yo voy a ganar esto y Es una profit. serie 100% Y sí, capitalista. es capitalismo salvaje al por mayor. Y entonces te das cuenta de que si inviertes en esto, los dueños son para ganar esto. Obviamente es ciencia ficción, pero, o sea, obviamente es un relato, pero o sea, más o menos te puedes imaginar que así es, ¿no? Que si de buenas a primeras se destinan ciertos recursos de la iniciativa privada para un bien público, no es tanto la necesidad de hacer el bien al público, sino es lo que me va a generar a mí. Entonces, viendo todo este panorama, y voy a conectarlo tantito con Black Mirror. ¿Qué tanto crees que se asemeje los capítulos que están en Black Mirror, que no es nada más
que no trata solamente temas de tecnología, sino también de temas de, de sociedad, ¿no? Como el Como, del cerdo. ajá, qué tan apegado ves o qué tanto dirías, vamos para allá, no vamos para allá? Y yo creo que es una muy buena crítica social la que hacen en ese tipo de, de- de programas, porque si te fijas, o sea, toda la premisa de algún capítulo se basa en un problema ya existente, en un problema social ya existente con problemas que podríamos tener con la tecnología del futuro, pero los problemas sociales que existen ahí, pues ya los tenemos hoy en día. Hay un capítulo, por ejemplo, donde para que es muy similar al sistema de puntos que tiene China de reputación, que si tú te comportas bien con las personas te rankean de 1 a 5 estrellas y en base al ranking que tengas de estrellas, pues puedes acceder a ciertos privilegios como vivir en cierto vecindario, como subirte a un avión. Entonces, ese es un problema ya actual. Las redes sociales, por ejemplo, hoy dominan mucho de este problema social que si a veces te pueden juzgar, o te pueden criticar o te pueden clasificar en base a la cantidad de seguidores que tengas, a, a qué tantas reacciones tienes con los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, es lo que menciono, es un problema ya existente con problemas al futuro, porque a lo mejor en futuro va a ser como la tecnología que está ahí, pues, pero pues sí es una crítica social muy, muy, muy interesante. No, sí, Sí, y hablando de ese capítulo, prácticamente, pues sí, sí se asemeja mucho aquí, porque por decir, una persona de clase media baja que la supo hacer en TikTok y de ahí la supo hacer en Instagram, pues ya, y tiene bastantes seguidores, pues su posición económica con tan solo seguidores, pues va a crecer en patrocinadores, en esto, en el otro, ajá, o sea, y va a ganar más que un ingeniero, que un profesionista bien preparado porque por tan solo con por la seguidores noción de de estar fama. presente. Sí, Exacto. Y aquí lo vi en Black Mirror, en vez de seguidores, eran puntos, pero pues así. sí. Y lo que tú dices creo que es parte de por qué, al menos a mí, yo cuando veo capítulos es como, la madre. ¿Cuándo qué? Cuando veo los capítulos de Black Mirror es como, la madre, A mí luego porque me da miedo, la neta. te imaginas, o sea, como lo dices, tienes el problema de ahora y cómo lo solucionan en el futuro, en el futuro, en el futuro, pero te das cuenta cómo poco a poco avanza el capítulo y dices, ay, eso se puede corromper. Y dices, bueno, entonces si esa no es la respuesta, entonces ¿cuál es? Y llegas a una conclusión de, y si no hay otra respuesta? O sea, es lo que a mí me abruma de esos Sí, o sea, como capítulos. por ejemplo en el capítulo de que tienes puedes recordar todo en video, pues también se asemeja mucho aquí, o sea, ya cuántas veces, lo platicábamos justo ayer, en vez de disfrutar el momento, estamos grabando y grabando y grabando y grabando y grabando todo para recordar y recordar y recordar. Sí, por ejemplo, el capítulo donde, no, disculpa, te interrumpí. No, 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 dale, dale. El capítulo donde hay un control parental que le ponen a una niña para que pues ciertas imágenes desagradables no las pueda ver. O sea, dices, bueno, está bien, o sea, por ejemplo, si mi hija pues sé que va a ir a un lugar donde hay muchas balaceras y no quiero que vea un tiroteo o algo así, pues lo blurreo, le quito el audio, ok, pero eso se puede tornar muy corrompible en muy poco tiempo, que oye, si yo quiero, puedo hacer de ti lo que yo quiera, puedo hacer que tengas los recuerdos que yo quiera, te puedo manejar como persona, entonces es lo complicado. Sí, bastante. Y digo, algunos capítulos de Black Mirror, yo creo que incluso escarbándole puedes llegar a sacar un tema filosófico muy, 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 muy interesante. O sea, por ejemplo, ahorita nada más me vino a bote pronto ese capítulo donde dices que te tiene un chip para grabar todo lo que ves. O sea, nuestros mecanismos de olvidar las cosas a veces son por nuestro propio bien, ¿no? O sea, incluso en la psicología mencionaba Freud que hay cosas que pues, se tienen que enterrar, tenemos que olvidar para poder proseguir, porque si las mantenemos ahí descubiertas, pues no nos permiten continuar con nuestras vidas. Entonces, imagínate tener un dispositivo que te permite rememorar una y otra vez a lo mejor un trauma que estás teniendo, pues es perjudicial para, para cualquier humano. Entonces, eh, Claro. hay un sinfín. También hay
sí, hay varios capítulos, digo, y también otra serie que les recomiendo es Love, Death and Robots. Ah, sí, Muy También buena también muy serie. buena. está muy buena. Sí. Sí, también hay varios son más como que cortometrajes, pero también, por decir, también no sé qué capítulo se me venga a la mente, pero sí hay muchos dilemas. No sé, pues decir, el primer capítulo, ya ves que hay robots y así, y hay solo gatos, y que los gatos ya se desarrollaron, ya crearon un lenguaje, ya crearon todo. Esto me puso a pensar, entonces, creo que jamás vamos a dejar que un ser se desarrolle si nosotros seguimos vivos. O sea, para que un ser, para que un animal se desarrolle a niveles así, creo que nosotros tenemos que morir. Sí, sí, lo más probable, o sea, por nosotros, si no hubiera sido porque se extinguieron los grandes reptiles de ciertas partes del planeta, pues los mamíferos no hubieran Exacto. salido de sus cavernas, de sus hoyos a poblar la Tierra y no se hubiera dado el proceso que derivó en nuestra evolución y tal cual somos hoy en día. Sí, y ahí conectando un poco con todo este tema que venimos hablando ya por bastante tiempito, este, en una entrevista que te hizo el buen Enrique Gómez, que le mandamos un saludo, decías que parte del por qué entraste a ingeniería en sistemas es porque te gustaba, o sea, fuiste curioso cuando te presentaron el internet y, o sea, te gustaba. Ahora te pregunto, eh, para las personas de esa edad que tú tenías cuando te dio curiosidad y el entusiasmo, ¿qué impacto crees que tenga ahora el internet que se les presenta? Pues, pues es muy diferente, fíjate, al internet que teníamos en ese entonces al de hoy en día. Las opciones ya todavía son casi ilimitadas, diría yo, para aprender cualquier cosa. O sea, al menos yo cuando recién tuve mis primeras interacciones con internet, pues no es como que tuviera en mi casa, o sea, solamente mis amigos de más caché eran los que podían tener ese privilegio, pero hoy en día tienes internet casi en cualquier parte y la ventaja de esto es que tienes un mundo de conocimiento en la palma de tu mano. Antes me llegaba a pasar que si tenía dudas acerca de algún tema, pues esa duda se quedaba hasta que tenía acceso a alguna biblioteca o alguna enciclopedia donde pudiera estudiarlo, o a lo mejor un diccionario, pero por lo mientras, pues estaba muy limitado todo. Hoy en día, si tienes duda de algo, lo googleas y tienes miles de opciones para ver resultados. Incluso, pues también la multimedia audiovisual, pues ha avanzado tanto que hoy en día tienes contenido 4K para casi cualquier cosa. Si en ese entonces nosotros hubiéramos tenido tantas opciones como para aprender a programar desde niños, a lo mejor ya sabríamos programar muchos de nosotros, pero pues también pues ha cambiado, como digo, ha cambiado bastante y yéndome otra vez también al lado social, creo que también se da un fenómeno que varios autores relatan en su libro, que es el exceso de información a la que tenemos acceso. O sea, también es un tipo de oscurantismo en el sentido de que también nos sesga tanta información a la mano que no sabemos qué escoger. O sea, de cuando yo estoy hablando de internet, pues era limitado lo que podías saber, pero hoy en día es tanto lo que puedes buscar que realmente no diferencias de lo que es fundamental de lo que no lo es tanto. O sea, hoy en día, si yo fuera niño, tal vez estaría viendo los miles de gameplays que existen en YouTube en vez de enfocarme en algo que como Exacto. yo pienso es más productivo, pero pues no. Sí, o sea, lo platicamos porque cuando uno dice, si la tecnología o lo que tenemos ahorita lo tuviéramos antes, lo hubiéramos aprovechado mejor, pero también no tomamos en cuenta que todo se hubiera exponenciado como está ahorita, o sea, Sí. el espectáculo, la farándula, el oscurantismo, el opio y todo lo demás, ¿no? Que es, de cierta forma,
la luz que nos llegó con todo este avance nos está dando una sombra Es que como dice Varela, o demasiado sea, el oscura. exceso de información, o sea, la neta yo sí extraño igual las épocas de no sé, del 2000, o sea, no tan lejos, 2010, 2011, que no había tan, o sea, que no había tanta acceso a información, o sea, que todavía me tocaba amigos de que, es que yo no tengo internet en mi casa, yo no tengo computadora. O sea, actualmente, hoy por hoy no se puede, creo que vivir sin internet, sin ninguna computadora, o sea. Sí, o sea, es muy, Sí, o sea, tú, estás limitado de prácticamente todo, o sea, sí, me caga mucho lo de que digan güey, ¿por qué no, en vez de pagar sus deudas, no paguen internet? O sea, ahí ya le estás quitando, o sea, si de por sí ya está abajo, ahí ya le estás quitando el 100% de todo. sí, 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 el internet ya está clasificado como un derecho para las personas, o sea, ya es un derecho de nosotros tener acceso a internet porque ya es una necesidad, o sea, realmente en el- lo mencionaba ya hace tiempo que en este mundo ya vivir sin internet es como vivir marginado y para justamente lo que mencionabas de las personas pobres, para una persona pobre no tener internet es marginarlo todavía aún más porque hoy en día toda la realidad de lo que se vive en la sociedad se desarrolla dentro del Internet. Entonces, una persona que no tiene acceso a tal información, ya sea de cualquier tipo, tanto de educación como también de entretenimiento, pero que se rezaga debido a que no puede acceder a esta red que tenemos en todo el mundo, pues como te momento se marginan más. Entonces, por eso yo creo que es un buen derecho darle a todas las personas acceso a Internet para que lo usen como lo usen, pues mínimo no estén, no se no caigan más en la marginación social, pues. sí, ya, o sea, también hemos caído en un buen momento, o sea, es el problema de vivir en el mejor y el peor momento de la historia a la vez. O sea, ya caímos en un momento en el que, pues, se legislan estas cosas nuevas para decir, ok, que sí es necesario en esta época, en este momento de la historia y que no es necesario, ¿no? Sí, o sea, sinceramente creo que, pues sí, o sea, como dice Varela, hay un chingo de exceso de información, o sea, siento que debería estar como que limitado el tiempo en el que pasas en ciertas cosas. O sea, por decir, ahorita yo le platicaba que ya, bueno, ahorita se me descompuso mi celular, pero ya cuando se lo arregle, lo primero que voy a hacer es bajar una aplicación para que me permita estar nada más media hora en Instagram. Porque así ya o sea, me di cuenta unas 2 semanas que se me fue el internet, que literal iba a casa de él a hacer mis tareas y pendientes, porque en sí, como dices, no se puede vivir sin internet hoy en día, y nada más regresaba a mi casa y pues a ver la tele, y fue un descanso todo, o sea, el darme cuenta de que dependía tanto de Instagram, me dije, o sea, sentí un gran alivio cuando no lo tuve, o sea, sí fue un gran descanso. Sí. Y creo que desde el punto de vista, desde el punto de vista psicológico, lo platicaba con él, creo que en el episodio pasado, nosotros le brindamos cierta importancia o cierto valor a pues ahora sí que a las redes sociales, a la tecnología, donde sea que pases el tiempo, y eso de cierta manera también nos transforma a nosotros inmediatamente. Entonces, el reconocer que esto, pues, pues tiene un filo, ¿no? Un filo negativo, te ayuda a, pues, querer regularlo de cierta forma, porque nadie va a cuidar tu salud mental, y menos las personas que te proveen esos servicios, no te van a decir, oye, ya pasaste 24 horas, 37 horas en Instagram, ya salte, ¿no? O sea, va en uno, nadie va a cuidar tu salud mental por ti. Sí, sí, las redes sociales es una herramienta que tal cual puede perjudicarnos bastante si no le damos un uso adecuado, porque pues digo, hoy en día existe esto que se llama la hiperestimulación, que es lo que tenemos debido a las redes sociales, que no podemos estar en paz un tiempo tener un tiempo de contemplación porque siempre queremos tener estímulos, siempre queremos tener ese shot de dopamina que en algún momento te da el me encanta de una chica o el me encanta de alguien que admiras. Siempre lo queremos tener y tal cual es que ya se da hasta este efecto que no recuerdo cómo se llama, pero es este efecto que sientes que el celular te vibra en la pierna cuando no te está vibrando y es como Sí,
sensación fantasma de que, caray, ¿quién me está hablando? Y sí, o sea, siempre estamos queriendo subir, a veces consumimos contenido pues nomás para obtener esa retribución por medio de la dopamina de todos los likes que nos dan y sentirnos reconocidos por las personas. Y creo que eso sí nos está afectando bastante a tal punto de que pues al estar hiperestimulados, pues también no logramos concentrarnos en algo, porque a veces estamos leyendo un libro y me pasa muy seguido que estoy leyendo un libro y que suena el celular y dejo el libro en donde estaba para ver el mensaje y a lo mejor me quedo pensando en el mensaje y mientras estoy leyendo ya ni siquiera capto. Entonces esto nos distrae mucho, si no lo, como digo, si no lo controlamos bien, pues sí nos distrae bastante de otras cosas que requieren concentración. No, y también el problema es que ya también está mal visto de que, oye, te mandé un WhatsApp y no me contestaste a los 5 minutos. O sea, O luego que también que te salgas de los exacto. grupos de WhatsApp. O sea, como que ya le estamos dando tanto, pero tanta importancia a redes sociales que confundimos que ya o sea, que muchas personas ya piensan que la vida real son redes sociales. ¿Sabes? O sea, que Sí, ya llegamos a la magnitud de que confundimos y lo platicaba justo ayer con él, de que me di cuenta que ya en vez de tener a Instagram o Facebook o cualquier red social como un fin o una herramienta, ya es una dependencia. Y ahí ya cuando se depende, siento que ya estamos mal, o sea, ahí sí ya estamos mal. sí, bueno, esto lo estaba pensando ahorita que es, o sea, todos tenemos cierta necesidad de atención, ¿no? O sea, desde que nacemos, si nuestra mamá no nos brinda atención, pues nos morimos. Es un tema de supervivencia. El problema es que ahora con todo esto ya tienes más herramientas y tu capacidad o tu necesidad de sentir atención, pues sube porque oye, esa persona tiene más atención que yo, tienes más likes que yo, y como que no, como que de cierta forma no estamos destinados o no estamos hechos para ver cuánta atención tiene otra persona, porque volvemos de los celos, ¿no? O sea, los celos a final de cuentas es querer algo que la otra persona quiere y el celoso, o sea, lo veía en una clase de psicoanálisis, el celoso se aísla en su martirio, por decirlo de alguna forma, para dar lástima. Entonces, el hecho de ver tanto eso te genera tantos celos que pues también genera un impacto negativo en ti y volvemos a lo mismo, en tu salud mental. Y es que de la mano con eso, o sea, las redes sociales también nos proveen de una falsa percepción de la realidad. O sea, justamente esas cosas que nos dan celos la mayoría de las veces ni son ciertas. O sea, he escuchado tanto frases como déjame, a alguien que anda en la playa y dice, déjame, tomo una foto como que lo ando disfrutando. Así, hasta jugando lo dicen, A pero la madre. realmente, pues sí puedes ver a alguien así. No, o sea, y digo, la playa es un ejemplo, pues hasta en un café puedes juntarte a veces con un amigo y pues a lo mejor están aburridos, pero tú tomas la mejor foto como si hubiera estado todo excelente, como si tu vida fuera perfecta y es lo único que subimos a las redes, o sea, las cosas buenas que Sí. pasan a lo largo, y digo, obviamente no vamos a subir las malas, ¿verdad? Pero lo malo, lo incorrecto yo creo que aquí es interpretar lo que vemos en redes sociales como como toda la realidad absoluta. Si vemos a alguien que a lo mejor está constantemente viajando y saliendo y pensamos que toda su vida es así, pero a lo mejor no vemos qué hay detrás de eso, que pues toda la semana va a trabajar, etc. Las cosas normales que hacemos todos. Entonces, por eso yo creo que es lo peligroso de no tener en cuenta que no todo lo que está en redes sociales es el panorama completo, sino que detrás existen más cosas, más actividades. Sí, por ejemplo, o sea, el ir a la playa, o sea, a mí me gusta, a mí no soy tan fan de la playa, pero se toman buenas fotos en la playa, pero lo que no te cuentan es que es un desmadre cuando te vas de la playa porque te tienes que lavar los pies en el carro y luego te queda arena y vienes todo Luego la así, batería se pegajoso. atasca, güey. Exacto. Y me lleva a pensar que es un pensamiento hacia las redes muy racionalista, que es esta noción de que si un árbol se cae en medio del bosque y nadie está para medirlo, entonces no pasó. Entonces, este pensamiento se aplica a las redes sociales. Entonces, si yo la estoy pasando bien, pero no pongo algo en redes sociales o algo así, entonces no la estoy pasando verdaderamente bien, porque si la pasara bien, debería haber una historia, debería haber un post, un tweet. Entonces Como la frase, o sea, que todos dicen, si no le tomo foto, no contó. exacto. Sí, sí, no estoy de acuerdo. Y pues se me hace raro cómo.
Ha evolucionado todo eso de que antes, pues, nadie, cualquier persona que conocías, pues era completamente desconocido hasta que comenzabas a conocer a la persona y te empezaba a contar sus historias. Y pues ahora no, ahora es como que ya nomás agregas a alguien a Instagram o a Facebook y ya puedes saber muchísimas cosas que le quitan también cierta emoción de conocer a las gentes. Sí. Desviándonos, o sea, es que te tengo mucha curiosidad de ese tema, porque me acuerdo que lo tocaste en la cantina, pero no profundo, o sea, ya no se pudo profundizar. Eh, que tú tienes una explicación como científica para arruinar a la gente, o bueno, no arruinar a la gente per se, pero Usted dice bien. Luis Varela, la persona que arruina gente. arruinar No, como ve. que lo que son los astros y los signos de La horóscopo, astrología. a la No, astronomía y ese pedo. no. Fíjate, o sea, Astrología. astrología, sí. Sí. O sea, el fin tampoco no es como que con el afán de mostrarle a alguien que está incorrecto o Ah, no, humillar. no. No, no, Cada nada de eso, quien. sino más bien de desmontar pues esas creencias que a veces se dan por sentadas simplemente porque es un paradigma que existe que toda la gente cree en esto desde un inicio y no se cuestionan realmente si es real o no. Y pues una de esas cosas justamente son los horóscopos, y digo, los argumentos no son completamente míos, yo tomo muchos argumentos de varias personas que también son expertas en el tema, y uno de ellos es Carl Sagan, que tiene un capítulo completo dedicado a esto. Y pues, por ejemplo, lo que él menciona es que realmente no hay ninguna evidencia, ni siquiera una tesis que apoye que un astro a miles de millones de kilómetros de distancia pueda influir en ti de una manera que incluso haga cambiar tu carácter o tu futuro. O sea, la única influencia que tiene un astro tan alejado de ti es la, 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 la influencia de la fuerza de gravitación, o sea, la gravedad es la única influencia que tiene sobre ti de ese planeta, bueno, más bien de ese planeta hacia ti, pero fuera de ahí, digo, a, no influye, no influye nada más, digo. Lo que mencionaba también Carl Sagan es que tiene más influencia gravitacional el doctor que te trajo al mundo que ese planeta que está a millones de kilómetros de distancia, y no por eso significa que el doctor va a regir lo que suceda en tu futuro. E incluso también menciona un escenario en el que dice, a ver, si es que la posición de los planetas determina qué tan, qué tan exitoso, qué tan fracasado, qué tan enojón, qué tan feliz soy. Eso significaría que las personas que nacen como gemelos, que nacen un minuto después uno del otro, que un minuto no es suficiente tiempo como para que un astro cambie de posición completamente, pues comparten el mismo signo zodiacal, comparten esto que le llaman signo ascendente, que de la luna y del sol y no sé qué más. Pues se supone que los gemelos deberían de tener el mismo destino y la Vi- misma personalidad, pero no es cierto. O sea, si te fijas muchas veces, conforme van creciendo y tienen diferentes amistades y diferentes influencias, los gemelos cambian, no solamente física, sino también emocionalmente, son completamente distintos, y pues ha sucedido que a uno le va peor que a otro, uno es rico y otro es pobre, uno se muere, el otro sigue vivo. Entonces eso desmonta como que esa idea de que los astros rigen el futuro. Ahora, hay unos que se van todavía más lejos, digo, que no solamente se limitan al horóscopo, sino que también dicen es que tu carta astral, y ya eso de la carta astral y digo, de la posición del sol y de la luna, creo que le agrega más opciones todavía a a este, a, a estas posibilidades de cómo vas a hacer. O sea, le agregan más opciones, más posibilidades, diciendo que, a ver, ¿a qué horas naciste? No, pues que a las 11. Entonces, que la luna estaba acá y el sol estaba acá. Entonces, esto determina más. Pero realmente,
pues también es todo ese tipo de enseñanzas pues caen en algo que se llama falacia de confirmación, que a veces dicen cosas que tú quieres escuchar o que a lo mejor son muy ambiguas y piensas que es real. O sea, por ejemplo, te digo que me da mucha risa cuando leo este tipo de descripciones en base a tu signo zodiacal y te dicen cosas como que, Scorpio, tú eres muy fuerte y siempre sales adelante porque buscas lo que buscas lo consigues. Y te dices, ah, no mames, sí es cierto, güey. Sí, yo quería salir de la escuela y salí de la escuela. Sí, es cierto. O sea, y uno cae en eso, en ese sesgo de confirmación de que, de que lo que se nos dijo pudiera ser cierto, entonces ya es real toda la teoría que lo sustenta. Entonces, pues no, nada de eso, todo fuera muy lejano a la realidad. Y por otro lado, pues también hay varias personas que han hecho el experimento de, a ver, si es que los astros determinan ciertas cosas y predicen el futuro, vamos a ver los horóscopos de distintos medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, Carl Sagan en ese capítulo compra varios periódicos y a lo mejor en un periódico dice, Libra, hoy te va a ir medio gacho, pero te vas a alivianar. Y en el otro dice, Libra, hoy vas a empezar el día muy bien. Entonces dices, güey, ¿cuál es el real? Entonces no tienen sentido, o sea, no tienen ni siquiera un método científico que seguir para replicar eh, sus predicciones y que pues que lo hagan real, pues no se rigen por el método científico, entonces con eso pues ya de alguna manera, como les digo, pues no es replicable y no puede ser considerado ni una ciencia ni siquiera un modelo predictivo. Claro, es que como no es ni siquiera una, nada más es una tesis, o sea, yo creo esto, no sé si sea verdad o no. Y lo que me lleva a pensar es que ese tipo de, bueno, también están aquellas personas que los cuarzos, los minerales, estas, las vibraciones, etcétera. O sea, cada quien, ¿no? Es por poner ejemplo, no te estamos diciendo tú, persona que crees en eso, eres mala o tonta, no. Pero me lleva a pensar que este tipo de cosas buscan la, como tú lo dices, la falacia de la confirmación porque lo dice en psicología que probablemente de ahí se pueden desvirtuar varias cosas, o sea, como siempre, toda ideología que no está fundamentada parte de ciertas cosas que sí. Entonces, Como los coaches cánticos. hay una parte de la psicología en la que te explica que sí, verdaderamente, cuando tú le das lo que decíamos, cierta esencia a un objeto, te transforma a ti, dependiendo de qué le adjudiques, Un ¿no? valor intrínseco. Exactamente. Entonces, también es, por ejemplo, si te dicen, no, es que te va a ir mal y te va a ir mal y la vas a pasar gacho y luego llegas a tu trabajo y te topas con un tráfico, ya sabía que me iba a ir mal. Entonces es buscar solo eso. Y otra frase que decías es que, Y y, aparte lo vas a andar, o sea, como tú dices, lo vas a andar buscando, como cuando, Te o sea, también, precondicionas. ajá, o sea, por si exactamente, yo te digo, güey, tienes cara de el número sí. 8 güey, Y aparte, vas a andar buscando los 8 por todos na- lados. nadie está listo para entender aquello que ya no, que no esté predispuesto antes a entender. O sea, sí. Y por eso una de las, o sea, es un mentiroso y alguien que miente es la mejor relación. Y es por eso que las relaciones con los coaches es la mejor relación que pudieras tener en tu vida, porque si tú estás escuchando, no, que tú puedes hacer lo que tú quieras, tú no importa lo que tengas, eres, voy a decir algo pasado, pero tú eres parapléjico, pero tú vas a poder correr hacia tus destinos, hacia tus metas, tú te la crees, es como, ok, o sea, ya estoy yo preparado para escuchar eso y y siempre, dadas las circunstancias, es positivo. Entonces, si yo sé y si yo quiero que me digan algo positivo y alguien me lo dice, pues qué mejor, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que tampoco hay que caer en el cientificismo de que todo tiene que regirse por el modelo científico. Hay cosas que pues no, incluso dentro de la misma ciencia hay cosas que empiezan como tesis y luego ya son demostradas, como pueden ser las ondas Exactamente. gravitacionales, algunas partes de la teoría de relatividad general, etcétera. Pues así empiezan, primero como tesis y poco a poco van avanzando los experimentos y se demuestran ciertas realidades, pero o sea, pero todo nace a partir de una observación y digamos cierta recurrencia en eventos, pero pues sí, a diferencia de estas
tesis y teorías de las que hablamos, pues la diferencia es que en las pseudociencias o charlatanerías a veces no se replica esto mismo, sino que pues es más bien a veces verdades a medias. O sea, por ejemplo, es algo que a mí sí, que sí me sorprende es que muchísimas personas creen en esto que es la ley de la atracción, que de que tú creas algo, manifiéstalo y se te va a cumplir. Digo, como, como dijeron hace un momento, pues si crees en eso, puedo respetarlo, pero no voy a estar de acuerdo con eso y pues tampoco no permitiría que se me plantea pues la Imponga. idea de como si fuera algo real, porque realmente digo, es una verdad a medias que dice, a ver, nuestro cerebro funciona a partir de impulsos eléctricos. Los impulsos eléctricos crean campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos viajan hacia el universo en forma de ondas. La segunda ley de Newton dice que a toda acción una reacción. Entonces, si mis ideas se fueron al universo, fue una acción, la reacción va a ser que se me devuelva ya materializado. Dices, güey, no mames, ¿de dónde sacas eso? No tiene sentido. O sea, es una Sí, verdad no. es una verdad a medias, güey, que mucha gente cree esto. Entonces, Mira, O eso es lo sea, que yo pienso. puedo, o Sí. sea, no justificar, pero es que es lógico pensar, o sea, por decir un ejemplo, con mi examen de admisión, güey, de la UE. Me acuerdo cuando, pues, güey, yo todo el día estaba pensando, o sea, a posterior días antes del examen, todo el día estaba pensando en el examen, güey, pues porque era, era un día muy importante para mí y me la pasé estudiando y repasando y viendo videos de personas que ya han presentado el examen, o sea, todos mis, o sea, por decir, un mes antes, siempre mis días era examen, 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 o sea, todos mis pensamientos, mi platicada, mi estudio, todo era examen, examen, examen. Y, o sea, y lo pasé. Y puedo decir yo, güey, no, es que, güey, yo determiné, güey, que yo iba a pasar, güey, yo determiné porque lo hablé mucho y lo pensé mucho, güey, y puedo quitar de lado, no, es que pues, estudié, güey, y, o sea, como que muchas partes lógicas le quieren encontrar algo de fantasía, güey. Sí. Pues, sí, es bastante peligroso porque, o sea, incluso a veces se meten en temas de salud que pues, no les compete, güey, pues crean una negligencia bien grande que puede incluso afectar a las vidas de las personas. O sea, y como tú dices, tampoco hay que decir siempre que con el método científico, porque pues también, no sé, por decir el psicoanálisis, que el psicoanálisis es algo que a mí me gusta mucho, pues no cumple el método científico, o sea, no está 100% válido y por eso muchos psicólogos pues, catedráticos le tiran al psicoanálisis, pero pues para mí es algo que no perjudica como tal, y es algo que sí apruebo yo. En ese sentido, o sea, hay muchas cosas como sí, o así que sea, por no. ejemplo, si alguien que se le detectó un cáncer, lee su horóscopo y dice, mira, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, no te preocupes, pues, güey, no actúas y puede ser perjudicial, ¿me entiendes? Sí. Porque como lo dices, ya vas con el sesgo de confirmación y puedes afectar a alguien. Sí es peligroso. Sí, pero no sé si tengas, no sé si quieres agregar algo más, No, yo tengo una. ¿Cómo fue también que decidiste estudiar astrofísica? O sea, ¿cómo fue de que dijiste, me gusta la física? O sea, ya dijimos que por qué, de que te llama mucho la atención Internet, pero el por qué te llamó, sí que tú dijiste. Pues para empezar, lo que comentábamos hace rato de los divulgadores científicos, o sea, eso sí fue un peso muy grande en yo tomar la decisión de decir, esto me encanta, esto me gusta. Hay cosas que tan grandes que desconocemos que solamente algunas de esas cosas a través de la ciencia pueden ser explicadas. Entonces, pues ya en cuanto a decirme cuál ciencia, pues física me gustaba bastante porque explica desde fenómenos muy pequeños hasta fenómenos colosales que escapan incluso de nuestra propia imaginación, o sea, no son inmesurables. Y pues específicamente astrofísica fue uno de esos campos de interés que me cautivó, pues, no, como te digo, no solo por la divulgación, sino por todo lo que ofrece. Y por otro lado, pues también era una, digamos,
una necesidad de autorrealización, güey, que yo quería tener. O sea, sí decía, bueno, o sea, la mayoría de las personas somos, pues digo, muchas de las personas somos ingenieros en sistemas y no es por ser diferente, sino ¿qué más soy? O sea, aparte de ingeniero en sistemas, digo, no tenía que estudiarlo para darme cuenta qué más soy, güey, sino que sí fue así como que, pues también me gusta esto, que también voy a estudiarlo a fondo. Y digo, se puede estudiar también por forma autodidacta, pero yo sí quise hacerlo de una manera más académica, que tuviera un modelo más rígido, pues, que una estructura para estudiar. Por eso me decidí por esa, esa maestría. Sí, Oh, porque lo comentábamos, aprender autodidactamente tiene muchísimas ventajas. Una de ellas es que conoces bien, o sea, que en primera qué es lo que quieres, a qué te quieres dedicar, que sea autodidacta, pero pues también nunca está mal buscar, pues, lo rígido, ¿no? O sea, el encauce como tal. Sí, sí, y es que, por ejemplo, digo, en cuanto a eso, pues muchas veces sí está muy padre aprender siendo autodidacta, pero otras veces también puede ser, no ser la mejor opción. Digo, si tienes las dos opciones, pues deberías analizar cuál es la mejor, porque te digo, a veces no es la mejor opción ser autodidacta, ya que hay ocasiones en las que un mentor, un profesor o cualquier persona que te ayude a aprender puede acortarte la curva de aprendizaje muchísimo. O sea, a lo mejor si vas a tomar 2 semanas en aprender algo, con un buen tutor, pues a lo mejor, o un mentor, pues puedes acortar esa brecha a tal vez solamente de 2 semanas a una semana, porque alguien te lo sí, está explique bien. cabrón, la neta. Y hay Sí, veces pues que nos quedamos atorados en temas. O sea, a mí me pasa en programación que a veces digo, verga, ¿cómo va a ser esto? Y me quedo ciclado tanto tiempo que digo, no sé cómo hacerlo. Y a veces preguntando o metiéndome a un foro en internet, veo cómo hacer esto y alguien lo explica y digo, órale. O sea, lo que me pudo haber tomado tres, 3 días, piense, alguien ya lo había resuelto y pues sí. me lo enseñó, lo aprendí de una manera más fácil. Pues te digo, hay ocasiones que ser autodidacta puede ser mejor, otras que una, una educación académica, pues es la ventaja. Sí, Bueno, y siempre está, no, 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 no. no, No, sí, es que yo tengo una última pregunta, pero dale, dale. siempre está el cliché de en la película que está el chavo que tiene una filosofía de vida, que es autodidacta y luego llega el mentor que le planta otra filosofía de vida y al final es como que, mira, Que no está muy es, fantasioso esa sí, madre, ¿verdad? Pero pero pasa mucho, o o sea, sea, sí pasa, pero en las películas se lo pone así, no, y este güey triunfó sobre encima de todos. gracias a ese Sí, coach, pero sí se ve. sí, está cabrón. Yo tenía esta última pregunta que se la robé al buen Mateus y me gustó, o sea, solo como que invitados como que digo que van a como dar como que una respuesta chida, o para mí, o que yo quiero más que nada por curiosidad, como que qué mensaje se le darías en cuestión de tecnología y Y ciencia ciencia. a una generación en 80 años que llegue a ver esto. O sea, sí es una pregunta que de principio pues sí me hace patinar, pero pues yo creo que no solamente en 80 años, o sea, se la daría hoy en 80 años a esas personas respecto a la tecnología, es de no solamente encerrarse en el mundo de la ciencia y de la tecnología, güey, sino también explorar esta parte de la filosofía y las ciencias sociales, porque muchas veces ese es un error que se comete dentro del nicho, güey, de las personas que les gusta ciencia ficción, ciencia, lo lógico matemático, pues, que todo lo basan en cierto cientificismo, que piensan que la ciencia puede explicar todo. Bueno, las ciencias exactas pueden explicar todo y que no necesitan de nada más. Y pues se les escapan
puntos, cosas muy importantes que nos enseñan otras ciencias del otro lado, que no son lógicas, matemáticas, sino ciencias sociales como la filosofía, la historia, la psicología y todas estas otras cosas que, digo, dentro de este nicho, pues se olvidan. Y digo, al final de todo, si estas personas apuntaran más hacia lo social también, se darían cuenta de que la ciencia, más bien que, que la humanidad también necesita ciencia, güey, y a lo mejor se motivarían a hacer cambios en pro de las personas que lo necesitan y no solamente del estímulo económico. Claro, porque, o sea, creo que era Kant el que lo decía, que en medio de toda tu filosofía, sé humano, o sea, ok, sí, tenemos estas ciencias que intersubjetivizan tus sentimientos, ya no es lo que tú sientes, ya no es lo que tú ves, sino ya tienes ciertas superestructuras que te dicen cómo hacer ciertas cosas, pero también tienes que recordar para qué son esas cosas, ¿no? Que a final de cuentas son en pro de la humanidad y pues del bien común. Sí, exacto. O sea, ir construyendo. No sé qué científico dijo, creo que fue Einstein, estoy sobre hombros de grandes, algo así. O no, un científico dijo, pues, que estamos sobre, Creo que fue que cada vez, Newton, no, que es que creo que fue, sí fue Newton, ajá, yo creo que sí, algo sí fue así. Newton. Entonces, justamente eso, o sea, las enseñanzas anteriores nos pueden servir y sumar para hacer nuevas cosas, pero siempre en pro de la humanidad, o sea, y de ayudar y no solamente de este progreso falso del que pues últimamente se habla bastante, como crear más tecnología para crear nuevos dispositivos, para hacer, pues para que las empresas se hagan más ricas, sino tener un fin social que ayude. Sí, Claro. y no crean tecnología para matar. Pero bueno, Exacto. pues aquí lo tienen. Este es Enrique Varela. Un gustazo Gran haberte, charla. gran charla. Un A todas, mensaje que quieras dar o algo, no sé, algo no ya. sé, no sé. No, pues nada más, gracias por invitarme. Digo, todas las personas siempre tenemos algo que decir y está chido eso de escuchar a los demás y las perspectivas que tiene cada diferente persona. No, muchas gracias a ti Y, por aceptar la invitación y darnos el tiempo y el espacio. y las puertas están abiertas para una segunda, Sí, un tercera. segunda, tercera parte, la Cuando verdad. quieran. Pues aquí tiene el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado a la gente que nos está escuchando o viendo. Eso es todo y nos vemos la próxima vez. Bye.